Buenos días, mi nombre es María José Gómez Cortés, soy alumna del Colegio Marymount y el día de hoy les estaré contando sobre mi proyecto de grado. Mi asesora para este proyecto de grado fue María Camila Orozco y se basó en la pregunta de cuál es el trastorno de personalidad que padece un asesino de niños. Ahora les voy a contar por qué surge esta pregunta. Esta pregunta surge por un deseo de comprender los trastornos asociados a patrones criminales con niños, ya que estos son muy interesantes en el momento de desarrollar una investigación o en un caso. Otra razón fue un deseo de entendimiento profundo, personal, para llegar a conocer más allá las razones por las cuales estas acciones eran cometidas y lograr identificar la forma en la cual los trastornos de personalidad podían afectar a un ser humano para que llegase a cometer dichas acciones. También este proyecto surge por un deseo de crear conciencia frente a los casos de actividad criminal, de las tendencias que padecen estos criminales y de cómo un trastorno de personalidad puede ser una gran influencia en el momento en el que se cometen estos delitos, ya que estos pueden afectar la forma en la que una persona piensa, actúa y ve su realidad. Por último, se creó este proyecto por un deseo personal de ir más allá, de conocer un poco más sobre los casos y sobre cómo los trastornos de personalidad pueden llegar a tener un impacto en estas personas y la forma en la que pueden actuar y desarrollarse en su ambiente. Ahora les voy a contar un poco sobre los objetivos. Este proyecto se basó en 4 objetivos, uno general y 3 específicos. El general siendo determinar los posibles trastornos de personalidad que padece un asesino de niños. El primer objetivo específico estaba basado en identificar el concepto trastorno de personalidad, clasificaciones y características de este. El segundo objetivo específico estaba basado en determinar cuál es el perfil psicológico que poseen los asesinos Rafael Uribe Noguera y Luis Alfredo Garavito. Y el tercer y último objetivo estaba basado en identificar por medio de expertos el trastorno de personalidad y perfil psicológico que poseen Rafael Uribe Noguera y Luis Alfredo Garavito por asesino de niños. Ahora les contaré un poco sobre el proceso de investigación. El proceso de investigación ayudó a desarrollar este proyecto. Estaba dividido en 5 pasos, el primero siendo la pregunta y los objetivos. Este dio lugar a que se desarrollara la investigación desde un principio. El segundo paso siendo el marco teórico. En este marco teórico logré recoger suficiente información para formar una idea sobre este tema y poder continuar con ella más informadamente, ya que ya tenía muchas más fuentes de las cuales basarme para crear una metodología. El tercer paso es la metodología. La metodología fue una herramienta en la cual se logró hablar con profesionales expertos en el tema para poder llegar a un análisis, que es el paso número 4, en el cual se analizaban tanto el marco teórico como la metodología y se ponían en común para llegar a unas conclusiones, que sería el último paso. Los antecedentes de este proyecto están basados en el marco teórico. El primer antecedente es el trastorno de personalidad. ¿Qué es un trastorno de personalidad? El segundo antecedente es cuáles son los tipos de trastorno de personalidad que existen en este momento y que una persona puede padecer. El tercer antecedente es el perfil psicológico. ¿Cómo sabemos qué es un perfil psicológico y cómo podemos estudiarlo? Y por último, según los casos específicos que fueron escogidos por mí para este proyecto, se da una breve biografía sobre Rafael Uribe Noguera, Luis Alfredo Garavito y sus casos. La metodología de esta investigación fue cualitativa, lo cual dio lugar a una entrevista abierta para una población específica de profesionales de la psicología. Esta se basó en diferentes preguntas que tocaban los puntos de trastorno de personalidad, antecedentes de crecimiento, casos de estudio específico, comportamiento y características.
El desarrollo de la metodología me ayudó a llegar a unos hallazgos. El primero siendo que las condiciones educativas y socioculturales influyen en ciertos comportamientos que presentan los asesinos. El segundo siendo que las visiones de los entrevistados son comunes en lo que concierne a los comportamientos que un asesino presenta normalmente. Otro hallazgo fue que en los casos específicos sobre Rafael Uribe Noguera y Luis Alfredo Garavito, se habla de un trastorno antisocial como asociación hacia el comportamiento y los delitos que cometieron. Y por último, que no todos los asesinos poseen un trastorno de personalidad, así como no todas las personas que poseen un trastorno de personalidad son asesinos. Después de la metodología logré hacer un análisis en el cual descubrí que los casos de estudio presentan un trastorno de personalidad antisocial. El ambiente familiar y crecimiento marca la forma en la que se desarrolla el comportamiento de un ser humano. Y se llega a asociar este trastorno antisocial con otras características propias de la psicopatía en los casos específicos, mas esto no significa que sean psicópatas. Otra cosa que descubrí fue que no existe un trastorno de personalidad específico para clasificar a los asesinos de niños. Y por último, que cada caso de estudio debe ser analizado individualmente, ya que no se puede generalizar. Con todas estas herramientas llegué a 3 conclusiones. La primera siendo que no existe un trastorno específico que se ajuste a la categoría de asesino de niños. La segunda siendo que no todos los asesinos poseen un trastorno de personalidad. Y por último, es importante saber que cada caso es individual y debe ser evaluado como tal, ya que no hay forma de encasillar esos casos tan diversos en una sola categoría. Finalmente, quiero darle las gracias a todas las personas que me ayudaron en este proceso, a mi colegio, a mi asesora y a mis mentores. Me ayudaron a desarrollar este proyecto que era tan importante para mí. Muchísimas gracias por escucharme y por haber tomado el tiempo de leer sobre mi proyecto.